estar y poner cómodo en el nombre de Jesús. Qué bueno que estemos reunidos en esta mañana, juntos todos. Amén. ¿Saben? Sí, los pequeños que se vayan con su Miss Nancy. Qué bueno es mirar su rostro en este día, poder estar reunidos para compartir la palabra del Señor. Quiero compartirle una historia que de seguro usted conoce. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 24. Es una historia conocida por aquellos que han leído el Nuevo Testamento. De repente usted ha escuchado este nombre e incluso en las palabras hay palabras que se derivan del carácter de este personaje. El nombre de él es Apolos, un dios griego, pero en este caso es una persona. Hechos capítulo 18, versículo 24. Un caso especial en la historia del cristianismo. ¿Sí? Está en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Voy a leerlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Es la historia de un hombre que era natural de Alejandría, que se llamaba Apolos. Era judío. Y dice que este Apolos llegó a la ciudad de Éfeso. El evangelio estaba avanzando, estaba naciendo. En la mayoría de las ciudades del mundo no se conocía el evangelio. El evangelio iba poco a poco avanzando. Y llegó este hombre a Éfeso, a la iglesia. Él creía en la fe. Dice que era instruido en la palabra. Pero este hombre tenía características muy especiales. Dice que era muy elocuente, era un varón fervoroso. Era alguien que tenía mucha pasión en lo que hacía. Podríamos decir ahorita que cualquiera que lo veía podría decir que era un hombre de mucha unción. ¿Sí? Y hablaba con denuedo, era muy elocuente, era poderoso en el verbo, en la palabra. Sin embargo, Apolos tenía una debilidad. Dice que Apolos conocía el camino del Señor solo el bautismo de Juan. Dice que Apolos, aunque tenía toda esa indumentaria, digamos, doctrinal, él lo único que conocía era hasta el bautismo de Juan. Él no conocía el evangelio de Jesucristo. Él no conocía la predicación de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Él sabía que la gente tenía que arrepentirse. El bautismo de Juan exhortaba a la gente a arrepentirse de sus pecados y a bautizarse en el Jordán como símbolo de su arrepentimiento. Dice que había una pareja en Éfeso de creyentes que se llamaban Aquila y Priscila. Cuando oyeron a Apolos, se dieron cuenta del déficit que tenía. Dice que lo tomaron aparte y lo instruyeron mejor, correctamente en el camino del Señor. O sea, lo tomaron aparte y aparte le dieron en los conocimientos que él necesitaba
para de alguna forma tener completa su fe. Amén. Y dice que después que sucedió esto, Apolo se convirtió en un hombre, podríamos decir, fundamental en el progreso del Evangelio en el Nuevo Testamento. Es tanto así que en la carta a los Corintios, la iglesia a los Corintios, de alguna forma tenía parcialidad. Y algunos decían, no, yo soy de Pedro, otros decían, no, yo soy de Apolos, y otros decían, no, yo soy de Pablo. ¿Por qué? Porque Apolos era alguien que era muy fervoroso, muy ferviente, de mucha autoridad, de mucha pasión. Amén. Este era el caso de Apolo. Ahora, Apolo de alguna forma refleja el carácter humano. El carácter humano. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, el Evangelio no es una cosa, son muchas cosas. Pero a veces nosotros, los seres humanos, tomamos del Evangelio lo que más nos gusta. Esa es la realidad. ¿Sí? En estos tiempos estamos próximos a diciembre. Estamos próximos a las hallacas. Y conociendo la historia de Venezuela. En Venezuela no lo sabía, nunca me preocupé por eso. Leyendo acerca del origen de las cosas, estaba leyendo acerca del origen de la hallaca. ¿Y por qué se llamaba hallaca? Dice que en la época de la conquista, cuando llegan los españoles, vieron que los indígenas tomaban el maíz y hacían bolas y los envolvían en hojas de plátanos y las sancochaban y se la comían. Entonces dice que los españoles, los europeos al ver eso dijeron, oye, pero eso así solo no es muy agradable. Sería bueno ponerle un poquito de carne adentro. Y le pusieron carne. Y después dijeron otro, y si también le ponemos una papita sancochada, picada, también le metieron papa. Y otro dijo, y si le metemos huevitos sancochados, también le metieron sus huevitos sancochados. Y hubieron otros que dijeron, y si traemos algo esencial de nuestra Europa y le metemos aceitunas y alcaparras, y le metieron aceitunas y alcaparras. Y aquella comida que se comían los indígenas comenzó a cambiar y los indígenas le dieron un nombre. El nombre es hallaca. ¿Y qué significa hallaca? Hallaca significa algo de allá y de acá. Y por eso se llama hallaca. Entonces, cuando uno habla de la hallaca, algunos dicen, eso es un tamal. Eso no es un tamal. Eso es una hallaca. Una hallaca tiene muchas cosas. Así también el Evangelio. El Evangelio no es una cosa. El Evangelio son muchas cosas. Amén. Y de alguna forma la Biblia manifiesta, demuestra que en algún momento los autores bíblicos se inclinaron a cierta cualidad del Evangelio para hablar del Evangelio consigo. Solo en los autores neotestamentarios del Nuevo Testamento consigo la presentación del Evangelio de 7 formas diferentes. La palabra evangelio es una palabra griega que significa mensaje, que significa buena nueva. Pero los autores bíblicos lo presentaron incluso de 7 formas diferentes. Por ejemplo, cuando uno mira el libro de los Romanos, Pablo comienza a escribir la carta a los Romanos. En el capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo dice que el Evangelio es de Dios, refiriéndose al mensaje que él anunciaba. Él decía, el Evangelio es de Dios. Cuando uno mira Marcos, el evangelista Juan Marcos, que se dice que era niño, que estaba muy pequeño, adolescente, y vio cuando Jesús fue entregado, la noche que fue entregado, y en el versículo 1 de su evangelio, en el capítulo 1, Marcos dice, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vea, Pablo dice que el evangelio es de Dios.
y Marcos dice que el evangelio es de Jesucristo. Y estamos viendo a dos personas hablando del evangelio, dándole una connotación particular. Amén. Ahora, cuando uno mira a Mateo, cuando uno mira a Lucas y mira a Juan, vemos que ellos hablan del evangelio, pero no tanto como de Dios, no tanto como de Jesucristo, sino como el evangelio del reino. Wow, y ahí hay otra connotación, porque reino tiene que ver con gobierno, porque reino tiene que ver con identidad, porque reino tiene que ver con poder. Y dice el evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 23, después que Jesús sale del desierto de ser tentado por Satanás, dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo presenta el evangelio con una particularidad, el evangelio del reino. Y esto da pie incluso para algunas doctrinas que actualmente existen, que de alguna forma se identifican mucho con ese tema, el tema del reino, de la prosperidad, de la cabeza, aleluya. Amén. Tanto es así que Mateo dice en el capítulo 24, cerrando, hablando de los eventos de los últimos tiempos, capítulo 24, versículo 14, Mateo dice que será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces, vemos que se presenta el evangelio como el evangelio de Dios, se presenta el evangelio como el evangelio de Jesucristo, se presenta el evangelio como el evangelio del reino, se presenta el evangelio como algo glorioso. Dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 11, dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito. Diciendo que el evangelio de alguna forma es la manifestación visible de Dios. Amén. El evangelio también es presentado como el evangelio de la paz. Dice Pablo allá en Efesios, hablando de la armadura de Dios, en el capítulo 6, versículo 10 al 18, dice el versículo 15, dice: y calzados los pies con el evangelio de la paz. Se presenta el evangelio como el evangelio de la paz. Pablo en el capítulo 20, 24 de Hechos habla del evangelio como el evangelio de la gracia. Gracia significa del favor, del regalo no merecido. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. El evangelio es presentado como una ventana, como un anuncio de gracia. Y cuando cierra el Nuevo Testamento, cuando la Biblia concluye, el evangelio es presentado como algo imperecedero, como algo eterno. Juan en el capítulo 14, versículo 6, dice que: y vi volar, dice en su visión, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Entonces, cuando nosotros vemos el evangelio, a veces nosotros queremos reducir todo en una cosa, pero si nosotros queremos ser sanos y queremos ser de alguna forma completos, debemos considerar muchas cosas para poder definir esto que nosotros llamamos evangelio. En el año 1887, un pastor llamado Albert Benjamin Simpson predicó una serie de sermones que tituló El Evangelio Completo. Esta predicación se sirvió para dar base a una corriente teológica que marcó
el cristianismo, el evangelio denominacional. Y en 1922 un evangelista llamado Aimé Semple McPherson fundó lo que se conoce como la Iglesia Cuadrangular. Y esta iglesia cree que el evangelio se reduce en cuatro cosas que son salvación, santificación, curación o milagros y la segunda venida de Cristo. El pastor principal aquel de 1800, Albert Benjamin Simpson, fundó lo que se conoce como la Unión Mundial de la Alianza. Cuando usted vea una iglesia que tiene estos símbolos, una cruz, una corona, una copa y una jarrita de vino, ellos tienen su base doctrinal en lo que predicó Simpson. De allí viene lo que en Perú es conocido como la Alianza Cristiana Misionera. Creen que el evangelio se reduce en cuatro cosas: salvación, santificación, milagros y venida de Cristo. Y la iglesia cuadrangular, que está por todo el mundo, cree también esto. Ahora, si nosotros queremos hablar del evangelio, ¿cómo podemos mencionar o hablar de que el evangelio lo estoy presentando de manera completa? Porque la verdad es que, así como Apolos, los hombres de alguna forma nos hemos inclinado a tomar lo que más nos gusta del evangelio. Y a veces cuando tomamos lo que más nos gusta del evangelio, dejamos por fuera algunas cosas. Amén. No consideramos algunas cosas. Y vean, yo no pretendo ser exhaustivo con este mensaje. Solo quiero de alguna forma llamar nuestra atención. Creo que Dios está llamando nuestra atención a considerar lo que Él espera, lo que Él quiere, de manera más completa. Y no a tomar solo las cosas que más nos agradan. Amén. Cuando miro el evangelio, miro algunas cosas que son relevantes y que de alguna forma son las que más captan nuestra atención, pero que hay otras que también tenemos que considerar, que no pueden quedar por fuera, porque también forman parte del evangelio. Amén. Cuando hablamos del evangelio, por lo general pensamos en qué. Cuando hablamos del evangelio, ¿qué versículo se viene a nuestra mente? Cuando hablamos del evangelio, de hecho, hay un versículo en la Biblia que se dice que es el versículo que todo el mundo sabe. Porque es el mayor énfasis que damos del evangelio. ¿Sabe cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El evangelio tiene un carácter misional, podríamos decir, misional, de comisión. Creo que el énfasis que ha tenido este versículo en la vida de todos los seres humanos ha sido porque ha sido la bandera de aquellos que predican el evangelio. Amén. Aquellos que predican el evangelio no te van a decir otra cosa que Dios te ama y envió a Jesús a morir por ti. Si quieres conocer el amor de Dios, mira la cruz y allí mirarás cuánto Dios te ama. Amén. El evangelio tiene un carácter salvífico, un carácter misional, un carácter que procura la salvación de los seres humanos, sea cual sea la situación. Ahora, pero eso no es solo el evangelio, eso es parte del evangelio. Amén. Eso es parte del evangelio. El evangelio también tiene un carácter social. Y a veces nosotros lo descuidamos.
A veces nosotros no tomamos en cuenta el carácter social que tiene el Evangelio. Dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, el capítulo 4, versículo 16, que cuando Jesús fue bautizado, que comenzó su ministerio, dice, vino a Nazaret de donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si uno mira ese texto, Jesús está haciendo énfasis en ¿quién? En los pobres. Necesitan ser sanados, necesitan ser consolados, necesitan ser atendidos. Y cuando uno mira eso, uno comienza a pensar en milagros. Sí, la forma como Jesús lo hizo fue de alguna forma sobrenatural, pero el objetivo, en fin, era un objetivo social. Era gente pobre que no tenía para ser atendida por los médicos. Era gente pobre que no era asistida por los gobernantes. Y Jesús atendió la necesidad de ellos. Qué diferente sería la actitud de la gente si las iglesias dejaran de estar enfrascados en ellos y atendieran las necesidades de las personas que están en la calle. Qué diferente. Qué diferente sería si nosotros nos volcáramos a atender la necesidad de los pobres, a procurar la salud de los más necesitados en el nombre de Jesús. Qué diferente. Esa parte del Evangelio a veces no la vemos. Y el Evangelio no es solamente misional, también tiene una acción social. Y por favor, no me asocie con Chávez y la revolución. Amén. De hecho, el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, en el segundo capítulo, en el versículo 26, él dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir que de alguna forma hay un énfasis de parte de Dios moviéndonos a actuar en función de la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor. Amén. El Evangelio tiene un carácter social. En una ocasión escuché una pregunta que me estremeció, y es esta: si le preguntamos a alguien que está a tu lado, que es tu vecino, que está cerca de ti, de qué forma le beneficia tu fe, si ese alguien no tiene de alguna forma respuestas positivas, entonces tu fe para él no sirve de nada. Si preguntáramos a los vecinos, ¿de qué les sirve que nosotros nos reunamos aquí? Si no hay razones positivas, si no le beneficia, entonces nosotros estamos rumbo a la muerte. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene un carácter social. Amén. El Evangelio se mueve en función del prójimo. Y no tanto del hermano que pertenece a la misma organización, que se viste de la misma forma, no, del que no conoce a Dios, del que está fuera. Amén. Si queremos hablar del Evangelio completo, de hecho la iglesia más grande del mundo se llama la Iglesia del Evangelio Completo. Está en Seúl y su pastor murió hace un año, el pastor Paul Yohee-Chu. Una iglesia de 5 millones de personas. El Evangelio tiene carácter social. Amén. Si queremos vivir el Evangelio y si queremos predicar el Evangelio, debemos recordar esto. La fe que tiene no solamente debe
beneficiarte a ti, debe beneficiar incluso a los que están a tu alrededor, incluso a los que no conocen a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. La fe no solamente tiene carácter misional, sino también carácter social. Y también la fe tiene carácter carismático. Esta palabra carismático tiene que ver con lo relacionado al espíritu. La palabra carisma es la palabra griega espíritu. Y saben, si aquello que nosotros hemos llegado a creer no tiene una manifestación sobrenatural, entonces nuestra vida es igual que cualquier catedral del mundo. ¿Ha visto alguna vez una catedral? Una catedral realmente es majestuosa. Cuando usted mira una catedral, eso es majestuoso. Cada detalle, cada cosa, cuánta majestad. Hay una impresión en los seres humanos cuando miran una catedral. Por lo majestuoso, por lo que representa, por el arte con que se hizo. Pero ¿saben lo que tiene una catedral? Tiene frialdad. Una catedral puede ser inmensamente majestuosa, pero es fría, completamente fría. Incluso se vuelve expectante, que puede causar hasta miedo. De la misma forma, es alguien que dice conocer el Evangelio y no tiene el fuego del Espíritu de Dios. Amén. Porque el Evangelio es una manifestación de Dios. Y Dios es Espíritu. Amén. Dios es Espíritu. Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, del 1 al 5, le dice así: así que, hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dale algo, por favor. Y dice el Señor, escuche, a través del apóstol Pablo, y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. El Evangelio tiene ese carácter místico, sobrenatural. Si usted ha creído en el Evangelio y no está orando para que cosas sobrenaturales pasen en su vida, entonces necesita conocer al Dios del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio levanta muertos, sana enfermos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y usted puede decir: pero es que yo lo hice una vez y no me sucedió nada. La Biblia dice que los apóstoles oraban una vez, y oraban otra vez, y oraban otra vez, y debes seguir orando hasta que suceda. Amén. En el nombre de Jesús. El Evangelio tiene ese carácter sobrenatural, carismático. Nosotros necesitamos conocer al Evangelio de poder. Amén. En el nombre de Jesús. Y después debemos procurar ese carácter carismático sobrenatural. Ese carácter que dice, que adora, que se libera, que levanta las manos en el nombre de Jesús.
Porque el evangelio no es frío. Frías son las estructuras religiosas. Esas sí son frías. Escuché de un misionero por allá en los años, inicio de 1900, que él fue de misionero a África. Y dice que a las tribus, a los pueblos donde llegaba a predicar, decía: sí, yo predico aquí, y el Dios en quien yo predico no se manifiesta en su vida, no crea lo que yo digo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que los que no crean por las cosas que usted les diga, creerán por las señales que Dios haga. Amén. En el nombre de Jesús. El evangelio no es solo palabras, no es solo doctrinas, no es solo dogmas. Porque si el evangelio se reduce a eso, entonces somos fríos como una catedral. Esta semana yo estuve en Lima varias veces, en Rimas, y fue a un antiguo convento de monjas. Habían 70 habitaciones. Le pregunté a una señora que estaba ahí, que tenía 96 años. Le pregunté: señora, ¿cuántos años tiene esta edificación? Todas las puertas eran de madera, las columnas de madera. Las puertas parecían de 2,5 metros, 3 metros. Y la señora de 96 años me dijo: esto tiene más de 120 años. Esto es desde antes. Me dijo: ahí están unas fotos. Esas son las fotos de todos los alcaldes de aquí de Rima que apoyan esta casa. 96 años. Yo estuve allí. Y el estar allí solamente, de alguna forma, reflejaba majestuosidad. ¿Cuánta gente pasaría por allí? ¿Cómo se haría? ¿Cuál fue el esfuerzo? La dedicación. Pero ¿saben qué tenía ese lugar? Estaba frío. Frío. Conocí a alguien que visitó la Capilla Sixtina en Roma. Y me dijo: Juan Carlos, ese es un lugar impresionante. Digo: pero ahí se cae una aguja y se oye. Silente y un frío espeluznante. Me dijo. Tú entras y cuando estás adentro hay un frío espeluznante. Así se vuelve la vida de alguien que no procura ese lado espiritual que tiene el Evangelio de Dios. Amén. Y sabe, yo tengo raíces tradicionales del Evangelio. La vida basada en doctrina es fría y vacía. Amén. El Evangelio tiene un carácter carismático, así que déjenlo que se mueva. Amén. En el nombre de Jesús. Déjenlo que se mueva. Procure, ore en el nombre de Jesús para que Dios de milagros se manifieste a su vida. En el nombre de Jesús. Ore para que cosas extraordinarias de parte de Dios pasen en usted. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor prometió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Esta semana Isaí me compartía que tiene una petición delante del Señor. Y alguien le dijo: no, tú no vas a recibir nada. Eso por lo que tú estás orando, eso no va a pasar nunca. Y Isaí me dijo: cuando Dios me responda mi oración, le voy a decir: mira, ve, esto fue lo que tú dijiste que no. Dios es real. Amén. Es sobrenatural y está de su lado. No desestime el lado de poder carismático que hay por medio del Evangelio. Amén. En el nombre de Jesús. Otra cosa que tiene el Evangelio, que a veces nosotros desestimamos o algunos estimamos demasiado, es la parte ética del Evangelio. Pertenecer al Evangelio era otra cosa en la antigüedad. Era exclusivo. No era cualquier cosa. De hecho,
los sacerdotes, los levitas, los fariseos podían identificar a los que estaban en el evangelio. Y se sorprendían cuando les oían hablar y cuando los veían portarse. Y en Hechos capítulo 4, versículo 16, dice que ellos decían, ellos se daban cuenta de la diferencia que tenían porque habían estado con Jesús. Estos tienen algo en particular que otros no tienen. Amén. Porque el evangelio es la vida de Dios en el hombre en la tierra. Amén. Es la vida de Dios en el hombre en la tierra. El ideal de Dios para los seres humanos en la tierra es que viva en el evangelio. Amén. ¿Qué hemos hecho los hombres? Lamentablemente hemos hablado para un lado, otros para el otro. Entonces, hemos tomado lo que más nos gusta y de alguna forma hemos sobreenfatizado algunas cosas y hemos desestimado otras. Pero el ideal de Dios, porque el evangelio es de Dios, es que los hombres en la tierra todos vivan el modelo del evangelio. Amén. Hay una conducta, hay una forma de ser, hay una procedencia que el evangelio lo caracteriza. Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 27 le dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Es decir que para Pablo había un comportamiento que se ajustaba al evangelio. Así se comportan los que andan en el evangelio. A ver, y dice, para que, o sea que yo vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amén. El evangelio demanda una postura, una actitud, un comportamiento en el nombre de Jesús. Tiene una ética, hay una forma de andar en el nombre de Jesús. A veces nosotros sobreenfatizamos otras cosas y no enfatizamos el hecho de que el evangelio cambia la vida de las personas. Amén. No sé usted, pero a mí me encanta el tema del testimonio. A mí me encanta. Yo siempre que escucho el testimonio de alguien, eso me conmueve. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama Los Generales de Dios, que es la historia de hombres que vienen desde los años 1700, 1600 hasta el siglo XX. La forma como Dios trataba con esas personas, la forma como vivieron y la forma como Dios se manifestaba a ellos, sorprendente. Y sabes, Dios también está interesado que nosotros consideremos la vida de otros, cómo Dios trató con ellos. Y por eso dice el libro de los Hebreos, el capítulo 11, dice que nosotros tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos que nos miran a nosotros correr la carrera de la fe. ¿Y sabes quiénes son esos? Los que antes que tú y que yo vivieron el evangelio, nos ven a nosotros. El apóstol Pablo te mira a ti. El apóstol Pablo me mira a mí cuando yo predico y quizás dirá, Dios mío, esto no fue lo que yo quise decir. Si usted tiene algún familiar que estuvo en Cristo y ya no está en la tierra, él le está viendo correr, viéndolo como usted lo hace ahora. Amén. Y nosotros deberíamos ver a los que han pasado para conseguir en ellos ánimo para nosotros también hacerlo. Amén. En el nombre de Jesús. Deberíamos ver cómo vivieron otros, porque a veces nosotros creemos que nosotros somos los únicos, pues. A veces pensamos que nuestro caso fue único. ¿Sabe? Yo he descubierto personalmente que hay cosas. Yo suelo ser muy polifacético. A mí me gusta inventar mucho. Me gusta variar mucho. Me gusta crear cosas nuevas, estrategias, esto, lo otro. Y yo llegué a pensar que eran ideas propias mías.
yo llegué a pensar, wow, si todos los pastores tuvieran la imaginaria que yo tengo, Dios, ¿a dónde estuviera la tierra? Y después comienzo a buscar y comienzo a ver, y entonces cuando veo, oye, la sopa, dar una sopa a la gente. A los días salió Javier Bertucci dando sopa en Valencia. Y oye, le pasaron el chisme a Bertucci de la sopa. ¿Y sabe qué es eso? Eso es Dios. El mismo Dios que estuvo con otros antes es el que está con nosotros hoy. Amén. Y la vida de otros para nosotros es como un ejemplo para que nosotros veamos y tomemos dirección, tomemos ejemplo en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio no es solamente misión. El Evangelio no es solamente social. El Evangelio no solamente es carismático. El Evangelio también es ético. Y la otra cosa que tiene el Evangelio, con la cual quiero cerrar porque sé que ya pasamos las 12:30 y usted le da hambre, y es que el Evangelio tiene un carácter judicial. El Evangelio tiene un carácter judicial. El Evangelio es una buena noticia para algunos, es una buena noticia, pero para otros el Evangelio no es una buena noticia. El Evangelio es la manifestación del amor de Dios para algunos, pero para otros no es el amor de Dios, es la ira de Dios sobre ellos. Y a nosotros a veces no hablamos de eso. Nosotros no sabemos Juan 3:16 y nos gusta, ¿verdad que sí? Pero los 2 versículos siguientes no los leemos. Quizás decimos el 17 sí. Decimos, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Dice el 17, pero que él dice el 18. Ah, no, hasta allá no llego. ¿Qué dice? Dice, el que en él cree, no será condenado. Pero el que no cree, no necesita ir a juicio. Y esa es la otra parte del Evangelio que a veces nosotros no sobreestimamos. Hay algunos que sí la sobreestiman, tienen mucho énfasis. ¡Te vas a quemar! Pero el Evangelio también tiene un carácter judicial. El Evangelio también expone a los seres humanos a la ira de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Es posible que nosotros no demos respuesta a esta pregunta hasta que no nos veamos nosotros como la respuesta a ella? Usted tiene hijos, ¿los ama? ¿Daría su vida por sus hijos? Yo sé que sí. Pero, ¿qué sucede cuando sus hijos le desobedecen? Cuando sus hijos deciden ir en contra de lo que usted cree y sabe que es bueno. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y usted le dice, está bien, hijo de mi corazón, que el Señor te bendiga, papito. Que la bendición de Dios repose sobre ti y sobreabunde. Yo tengo actualmente, yo sé que yo aparento tener como 28 o 30 años, pero yo tengo más. Y mi mamá, la última disciplina que me la dio cuando yo tenía 21 años. Y sabe, yo ando en la calle haciendo desastre desde que tenía 13 años. Y aún así, cuando tenía 21 años, mi mamá agarró una taza de cerámica donde estaba tomando café y me la
metió por la boca y me rompió los labios de arriba y de abajo. Casi que me saca los dientes. Y es mi mamá y me ama. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque tenía 21 años y llegué hediondo a cigarro. Los padres que aman a sus hijos disciplinan. Dios lo dice. Dice, si no los disciplino, entonces van a ser bastardos y no hijos, dice Dios. Y esa es la otra parte que nosotros no sobreenfatizamos del Evangelio. Dios es soberano, nos ama, pero también tiene sus estándares. Si nosotros decidimos actuar en contra de sus estándares, vamos a recibir las consecuencias de desobedecer a Dios. El Evangelio también tiene carácter judicial. ¿Sabe? Consigo esto en la Biblia. El idioma griego tiene una particularidad. Nosotros podemos decir hijo y estar refiriéndonos a bebé, a niños infantiles, a preadolescentes, adolescentes, incluso adultos. Pero el griego no, el griego tiene solo dos palabras para hijos. Una es teina y la otra es kurios. Teina es hijos pequeños, menores de 17 años. La Biblia los llama niños. De hecho, la Biblia no menciona la palabra adolescencia. Y cuando son hijos menores, lo llama teina. Pero a los hijos grandes los llama kurios. Ahora, Dios utiliza la palabra teina para un grupo de personas y utiliza la palabra kurios para dos personas. En la Biblia, cuando habla acerca de los hijos obedientes a Dios, Dios nos llama teinas. Es decir, que para Dios usted es un hijo pequeño. ¿Sabe? Por eso Dios atiende tus necesidades. Por eso Dios corre a socorrerte. Por eso Dios te ayuda, te consuela y te fortalece. Porque para Él tú eres su hijo pequeño, entre tanto estás obedeciéndolo. Amén. Pero Dios utiliza la palabra kurios, hijo grande, cuando somos desobedientes. ¿Y sabes lo que pasa con los hijos grandes? Cuando tienes hijos grandes, tú le dices, hijo, yo te amo. Mira, con esta mano te cargué. Yo masticaba la comida y te la metía en la boca masticada para que la tragaras y no tuvieras problemas. Pero lo que estás haciendo no está de acuerdo conmigo. Tú tendrás que cargar con tus propias consecuencias. Cuando los hijos son grandes, asumen sus consecuencias. Y Dios llama kurios a Jesús y a sus hijos que actúan en desobediencia. Es decir, que la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos cuando los hijos de Dios deciden actuar de manera independiente, desconociendo lo que su padre dice. ¿Está viendo eso? O sea que la cobertura de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, la ayuda de Dios se te retira cuando tú decides actuar por tu propia prudencia, aparte de lo que Dios dice. Dios te dice, mira, no te unas a yugo desigual, porque vas a tener problemas. Y tú dices, ay, no, si yo me voy con él, o me voy con ella. Dios te dice, bueno, dale play. Pero después vienen los ayayay. Y usted puede decir, pero Dios es misericordioso, sí. Es amor, sí. ¿Cuándo va a actuar Dios? Cuando diga, Señor, perdóname, porque yo fui un burro.
Yo sabiendo lo que tú decías, yo metí la cabeza por ahí, con la chiquitica. Y ahora la tengo chiquitica. Perdóname, Señor. Pero mientras que no hay arrepentimiento, no hay intervención de Dios. Amén. No hay intervención de Dios mientras que no haya arrepentimiento. Ahora, ¿usted sabe cuál es el gran problema? El gran problema es que Dios conoce nuestros corazones. Ese es el gran problema. El gran problema es que algunos de nosotros a veces pensamos, no, yo la meto y después le digo, perdóname, Señor, y me perdona. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén, sí. Pero sabes, Dios sabe cuando tu confesión es sincera. Amén. Dios sabe si lo estás haciendo de manera sincera o tus palabras no hay sinceridad en tus palabras. Y si no hay sinceridad, no llore, porque aunque llora, no mama. Amén. Amén. El Evangelio tiene un carácter judicial, que de la única manera que salimos es si hay arrepentimiento. Amén. Le leo lo que dice la Biblia. Escuche. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por cuáles cosas? Por actuar en contra de lo que Dios dice. ¿Saben? Algunos nos pasa esto. Algunos de nosotros, cuando no tenemos hijos, somos bien severianos. Muchachos mal portados, ven, ponete un resorte, levanta, brinca, va. Siéntate, muchacho. ¿Sí o no? ¿Quién dijo? Un muchacho no se debe portar así. Y cuando tenemos los nuestros, ay no, ya muchachito, él es pequeño, él es pequeño. Y a otros hijos nosotros le exigimos más, pero el de nosotros no, él es lindo, él es traviesito. Yo le pregunto, déjenme hacerle una pregunta con sinceridad. ¿Usted cree que Dios va a reprender a otros por algo y a usted se lo va a permitir? Entonces Dios sería injusto. Entonces Dios habría doblez. Si Dios dice, mira, el que hace esto y esto y esto, está castigado. Tú no, negrito, porque tú eres hijo mío. Tú eres otra cosa. El Evangelio tiene un carácter judicial, del cual solamente somos absueltos si estamos en una actitud de arrepentimiento. Amén. Le menciono dos personajes en la Biblia. Uno, hablaba con Dios. Dios dijo, mira, con todos me voy a comunicar por sueño, por visión, por escritura, pero con Moisés va a ser hablando verso conmigo, dijo Dios. Con Moisés voy a hablar así, cara a cara, dijo Dios. El otro personaje es David, el rey. ¿Se acuerda de él? Muchacho bien, pero bien entusiasmado en todas las cosas del Señor. Componía salmos, hacía esto, lo otro. Se antojó de hacer un templo. Dios le dijo, no se vista. No, usted no me va a hacer templo a mí. Usted no me va a hacer templo a mí porque usted ha sido homicida. ¿Él qué hizo? Él mató al esposo de una mujer después que él la había violado. Porque la palabra que utiliza el original para decir que él se llegó a Betsabé, no fue que él le dijo a Betsabé, vamos, tú sabes que tú me gustas, no. Lo que dice ella es que él abusó sexualmente de ella. David abusó sexualmente de Betsabé. Y aparte de eso, mandó a matar a su esposo. Ahora, cuando llegó el momento de llegar a la tierra prometida, Moisés le dijo a Dios, voy a entrar.
voy a ver cómo es la cosa, voy a comer las uvas, qué lindo va a ser la vida en la tierra prometida. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, te dije que tú no vas a entrar y no me hables más acerca de esto, le dijo Dios a Moisés. Y a David dijo, David, ¿quién fuera como David? Un hombre conforme a mi corazón. Y yo digo, wow, pero ¿qué tenía David que no tuvo Moisés? ¿Saben qué tenía David que no tuvo Moisés? Que David las veces que metía la pata se tiraba en el suelo y decía, Señor, perdóname. Y ahí lloraba y se revolcaba, que echaba la ropa, los atuendos por un lado, no comía, no hacía, porque David tenía un corazón que se movía fácilmente a arrepentimiento. Y sabes, Dios tiene un estándar para todos los seres humanos. Dios quiere que nosotros vivamos la vida perfecta que Él quiere que vivamos. El apóstol Juan dijo esto, dijo, estas cosas las he escrito para que no pequen. Pero si alguno peca, primera de Juan capítulo 2, dice, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Amén. El Evangelio tiene un carácter judicial, pero somos librados de él si nosotros nos arrepentimos. Amén. En el nombre de Jesús, yo quiero animarle a esto en Cristo. Procuremos de alguna forma vivir el Evangelio completo. Amén. Y el deseo de mi corazón para nosotros como iglesia no es que nosotros conservemos algún tipo de práctica o algún tipo de modelo, algún tipo de tradición. El deseo de mi corazón para nosotros como iglesia es que nosotros vivamos el Evangelio completo. Amén. Que si hay algo que de lo que podemos participar por medio del Evangelio, que eso no quede por fuera. Amén. En el nombre de Jesús. Que si para nosotros hay bendición, prosperidad, sanidad, poder, milagros, vidas cambiadas, libertad y todo lo que pueda haber en el Evangelio, que nosotros lo disfrutemos. Amén. ¿Por qué? Porque el único lugar donde vamos a vivir el Evangelio va a ser aquí en la tierra. En el cielo no vamos a necesitar nada de eso. Amén. Porque aún ese cuerpo bello y hermoso que usted tiene, el Señor se lo va a transformar. Amén. Aún ese nombre tan rimbombante y tan especial que usted tiene, el Señor se lo va a cambiar. Amén. Y le va a dar una piedrecita donde va a estar su nombre inscrito para que usted no se olvide. Amén. En el nombre de Jesús. Si le resulta difícil acordarse de Donny, Dios le va a dar una piedrecita y le va a anotar ahí el nombre para que usted... ¿Cómo es que yo me llamo? No, ya voy, aquí está, Donny. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si oramos?